principio, no podíamos ocupar estos espacios. Hoy, el número de mujeres en la industria musical es más elevado, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Es hora de romper estereotipos de género y crear nuevos modelos. Te invitamos al primer encuentro latinoamericano de mujeres en la industria musical, MIM Latam, que se realizará del 15 de julio al 7 de agosto, con más de 200 mujeres profesionales en la industria. Es hora, vamos a conectarnos. MIM Latam, la mujer, la música y su territorio. Bienvenidas y bienvenidos al primer encuentro latinoamericano de mujeres en la industria musical MIM Latam. Les saluda Yajairo Ciris, organizadora del encuentro y fundadora de Atrapando Sueños. Es para nosotras un honor presentar este ciclo de conversatorio en el marco del primer encuentro que se realizará del 15 de julio hasta el día 7 de agosto, donde contaremos con conversatorios, presentaciones de libros, talleres, charlas, networking y playlists dedicados a la mujer y al destacar justamente ese rol que ejercemos las mujeres dentro de la industria musical. Definitivamente hemos organizado este encuentro por parte de Atrapando Sueños Armedia en colaboración con Conectadas Latam, Movimiento de Trabajadoras Culturales en Latinoamérica, gracias al respaldo de Ibermúsicas y el Ministerio de Cultura de Panamá. La verdad, queremos dar inicio a este conversatorio que para nosotros hace mucha ilusión en el momento en que presentamos el tema de la vinculación entre dos países hermanos que muchas veces han estado un poco distantes, que no se conocen entre sí muchas de las cosas que se están haciendo y que se están ejerciendo, tal vez un poco por la barrera del idioma, pero hoy, justamente hoy, vamos a vincularnos entre Panamá y Brasil. Para mí, Latam, es un honor presentar a las siguientes artistas que van a estar acompañándonos en este panel y contamos con la presencia por parte de Panamá de Jack Gamboa, por parte de Brasil, Lila May, por parte también de Panamá a Karina Castillo y por parte de Brasil, Rita María. Bienvenidas al Encuentro Latinoamericano de Mujeres en la Industria Musical, MIM Latam. Sí, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Jack Gamboa, soy cantautora, compositora, docente también de música. Empecé mi carrera musical, puedo decir que desde que era muy chica, en verdad. Fue algo que se me fue dando con el tiempo. Yo me acuerdo que desde que era muy niña yo cantaba todo el tiempo, parecía una radio por ahí. Mi mamá fue una de las grandes influencias en la música en mi vida porque gracias a ella conocí y estuve muy empapada de la música. Mi mamá era una empedernida escuchando música todos los días en casa. Entonces puedo decirle que gracias a mi madre tengo esos gustos y esa pasión por la música. Aparte, pues empecé realmente profesional en el 2010, fue que tomé la decisión de componer canciones. Todo fue por influencia de ciertas amistades que pues me conocían, sabían que tocaba guitarra y que cantaba, pero no componía nada. Pero ellos me decían, pero en vez de cantar covers, ¿por qué no haces tus propias canciones? Porque cantas bien, no sé qué, y tocas bien la guitarra. Y yo digo, bueno, vale, pues, y eso fue como un reto para mí. Y de ahí empezó toda esta aventura, porque es una aventura que de verdad no me arrepiento. De hecho, estoy muy agradecida de que en mi vida hayan llegado esas personas y que me hayan empujado hacia este destino que tomé y este camino. Y en el 2014, pues ya tomé la decisión de hacer un disco. La gente siempre me decía mucho, oye, tú necesitas como una banda para que la gente te escuche más. Entonces yo decía, bueno, vale, está bien. Pues en esa época, en el 2010, 2008, todavía no, era muy raro ver a una chica con una guitarra por ahí. Era bastante escaso en esa época. Era muy común ver bandas de rock con mujeres, eso sí era muy común, y entonces pues ahí tomé la decisión de hacer una banda de rock. Y lancé mi disco en el 2014, que es un disco de full rock alternativo. Así fue como empecé mi carrera musical.
Y después, bueno, tomé la decisión de estudiar música porque yo dije, wow, me voy a dedicar a esto, quiero profesionalizarme, quiero en verdad tener herramientas, porque no solamente me bastaba con los mismos acordes que tocaba. Entonces ahí fue cuando yo tomé la decisión de estudiar música y decir, bueno, yo quiero ser una profesional en lo que hago y tomé esa decisión de estudiar. Estudié en la Fundación Danilo Pérez, por 1 año y medio, casi 2 años estuve allí, fue una experiencia muy hermosa. Y después entonces estudié en la Universidad de Panamá, la carrera de licenciatura en Bellas Artes con énfasis en música. También soy miembro activo de lo que es la Fundación Tocando Madera de Yigo Sugasti, que se puede decir que es una fundación, una asociación donde se encuentran muchos cantautores aquí en Panamá. Y bueno, ahí tuve la experiencia de conocer muchos cantautores y muchos músicos panameños también que hacen lo mismo que hacemos nosotras. Y pues en teoría, este año saqué también un disco nuevo, que después es mi segunda producción, que se llama Mística. Es un disco totalmente distinto del primer disco que saqué, que el disco era bastante rock and roll. Este disco es como un poquito más madera. Aquí me atreví a explorar los sonidos folclóricos de mi tierra y también un poquito de las influencias del jazz. Creo que tuvieron mucho que ver con eso. Y de verdad estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes, chicas. De verdad es un honor. Conozco a Karina, conozco a Yajaira, ahora conozco a Lila. Me parece una experiencia fabulosa que se den estos encuentros porque son necesarios. La gente necesita saber que existen mujeres que están trabajando en sus países con esto, con el arte y sobre todo la música, lo que es pintura, hay de todo y hay mucho talento que está emergiendo. Le quiero ceder la voz a Lila para que entonces haga su introducción. Hola, buenas noches. Acá en Brasil ya es de noche, así que buenas noches. Y quiero saludar a mis compañeras, Karina, Jackie, Jaira, Rita. Estoy muy contenta de estar haciendo parte de esta mesa histórica de Conexión Brasil-Panamá, porque es muy importante. Brasil no hace idea de lo que pasa en Panamá y yo creo que hoy es una semilla que va a quedar así como planteada para que podamos seguir integrándonos, ¿no? Y conociendo unas a las otras. Entonces, muy bueno saber un poquito más de ti, Jack. Y yo, bueno, acá desde Brasil, yo soy cantante, soy cantora, compositora, tengo una agencia que se llama Conexión Latina, que promueve la integración latinoamericana de Brasil con los otros países de Latinoamérica a través de acciones en las áreas de música, educación, audiovisual, pero principalmente a través de la música. Y hace algunos años me dedico para ese trabajo y para esa militancia de integración latinoamericana. Y aparte de mi labor artístico y de la Conexión Latina, también he creado un núcleo que se llama Ritualística, que es un núcleo que se utiliza de la música y del arte de manera general como una herramienta de desarrollo personal, una herramienta de autoconocimiento, una herramienta terapéutica también. Y ha salido algunos desdobramientos de eso. Más recién ese año hicimos el espectáculo musical y multimedia Ritualística, que es un espectáculo que se utiliza de la música, de la poesía, de la performance, del audiovisual, como herramientas y activadores de gatillos para que las personas también puedan trabajarse, ¿no? A través del arte. Entonces es un espectáculo multimedia barra terapia barra un montón de cosas. Y ahora estoy tratando de circular ese espectáculo por todas las partes y principalmente de conectar a las mujeres, porque ese ha sido un trabajo envasado en el universo femenino. Ha sido creado por mujeres, hecho por mujeres y hecho para las mujeres principalmente. Entonces estamos haciendo un ejercicio principalmente de integración latinoamericana entre las mujeres, porque somos muchas, porque somos muy talentosas, como ya decía la Jack. Somos muy talentosas, somos muchas y necesitamos cada vez más espacio, espacio de habla principalmente, espacio de destaque para poder hablar. Entonces de eso se trata ese encuentro, ¿no? Así que un gusto compartir ese momento con ustedes y cedo la palabra a mi compañera Karina. Hola, buenas tardes, buenas noches, qué gustazo estar aquí con ustedes. Yo soy Karina Castillo, panameña, colonense,
una provincia muy controversial aquí en Panamá. Ya sabrá en este caso nuestros queridos panameños que están observando, pero eso sí, con mucho corazón, mucho talento, gente muy buena, y me siento muy contenta no solamente de estar representando a Panamá, sino también a mi querida y amada provincia Colón. Bueno, partiendo de allí, Karina Castillo es cantautora, también soy docente. Como estuvo comentando también mi querida Jack, estudié la licenciatura en Bellas Artes con énfasis en música en la Universidad Nacional de Panamá. De hecho, gracias a Dios ya realicé en estos días mi sustentación, así que pronto viene la graduación. Y estoy muy contenta también por este paso, tantos años de esfuerzo y uno ve los frutos, así que muy contenta en ese sentido. También pues soy activista cultural, dirijo junto a mis compañeros precisamente de agrupación. Mi agrupación se llama Kaomi, es un trío musical, y junto a ellos también tengo el honor de dirigir un movimiento en pro de arte, cultura, juventud y artistas emergentes que se llama Juventud Cultural. A través de Juventud Cultural realizamos talleres, charlas, conciertos, procuramos rescatar lo que son los espacios públicos. Lastimosamente, con esta situación de la pandemia, sabemos que hemos tenido que bajar un poco todo lo que ha sido actividades externas. De hecho, por la dedicación muchas veces también al grupo, en ese sentido nos hemos mantenido también a través de redes en promoción de eventos, como una especie de revista, ¿no? Donde las personas tienen también la oportunidad de mostrar qué está pasando de forma cultural en nuestro país, ¿no? Entonces, este movimiento surge en mi provincia, Colón, y pues está abierto también a la utilidad y a la exposición de las diferentes actividades y situaciones que pasan a nivel cultural, ¿no? Por esa parte, también como estuvo mencionando Jake, formo parte de la Fundación Tocando Madera, dirigido precisamente también por el cantautor Gigo Sugasti. Hace poco, como hace 2 años, ingresé a esta gran fundación, que es una fundación de cantautores aquí en Panamá, así que ha sido una experiencia muy linda, donde también se ha buscado esa perfección en cuanto a la composición, en cuanto a la autoría de canciones, ¿no? También formo parte del grupo de poesía colonense contemporáneo acá en mi provincia Colón, donde participo con poetas de mi provincia. La verdad que fue una cosa muy extraña, jamás pensé quedar en un grupo de poesía y jamás pensé que directamente hacía poesía. De hecho, le tengo un gran respeto al hecho de llamarme poeta, porque siento que es una camisa gigantesca de mucho honor, ¿no? Igualmente el uso del nombre cantautor, cantautora, es una responsabilidad inmensa, a la cual le tengo muchísimo respeto, así que quiero brindarle ese mismo respeto a mis compañeras con quien tengo el honor de estar aquí en este panel, con Lila, con Rita y con Jake. Así que bueno, para finalizar quiero hablar de mi proyecto Kaomi, que estuve tocándolo un poquito por encimita. Con mi agrupación Kaomi, pues desde el año 2016 decidimos hacerlo formal. Kaomi existía cuando estudiaba en mi provincia Colón, el bachiller en música en el INAC, que es el Instituto Nacional de Cultura acá en Panamá, pero acá en Colón las escuelas se le conoce como CEFBAF, ¿no? Centro de Bellas Artes y Folclore. Y allí tuve el honor de conocer, en este caso, a mi compañero, el pianista de la agrupación, desde el año 2011, y comenzamos a trabajar juntos. De hecho, la agrupación era mucho más grande, éramos 5 personas. Yo estaba en 6º año cuando comenzó todo esto de la agrupación Kaomi, y precisamente el nombre viene de allí, de los nombres de los primeros integrantes. Comenzamos a avanzar, cada quien como tomó su línea, porque cada uno estaba pues en esa decisión de transición de colegio o hacia dónde vamos. Y yo en realidad no tenía en mente la música no estaba en mi cabeza, la música era una cosa, los músicos se mueren de hambre, Karina, jamás vas a estudiar música, eso no se puede.
pero nosotros sabemos que uno no puede callar lo que uno es y yo siento que mis compañeras no me van a dejar mentir. Así que al fin y al cabo, 2 años después de haber salido de la universidad, primero hice un año de trabajo social, estudiando la carrera de trabajo social. eh, Tuvimos unos ciertos líos con la carrera, pero ya en el año 2014, Karina ingresó formalmente a sus estudios de licenciatura en música y gracias a Dios, pues ya me llevó, tuve el placer de conocer a mi compañera Carla Ruiz, la percusionista de la banda, en la universidad. Luego ingresa mi compañero Oriel a la universidad, así que se formó todo esto y nos convertimos en un trío, comenzamos a trabajar, llevamos ya años trabajando juntos, desde el año 2016, realizando fusiones musicales donde la música panameña es básica y fundamental en nuestras composiciones. Así que paro hasta allí y muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, qué gusto escucharlas. Estoy súper contenta, súper honrada de compartir en este espacio con tantas mujeres inspiradoras que tengo el honor, el gusto de conocer. Y igual como dice Lila, como es muy inédito hablar con personas desde Panamá y poder conocer un poco más y abrir esta frontera, que además que no es una frontera física, pero creo que para Brasil hay una frontera que nos separa mismo de toda América Latina por cuenta del idioma, creo, pero no solo, creo que hay algo cultural que hemos que cambiar, hemos que invertir un poco esta cabeza porque hay tanta identidad, es tan importante, ¿no? Poder conocer esto. Y bueno, yo soy igual cantante, improvisadora, compositora, educadora, soy docente también. Performer, y yo estudio principalmente voz, escucha, cuerpo y creatividad. Entonces todo mi trabajo hoy está envasado en el desarrollo de la creatividad, no importa en qué, pero yo uso la música, la voz, el cuerpo como un camino para acceder a eso. Yo creo que toda la gente es creativa, pero el mundo que vivimos no nos da espacio para desarrollar esto porque siempre llega con muchas cobranzas de cómo tenemos que ser, de cómo tenemos que actuar, porque hay que seguir padrones. Y a mí, por ejemplo, no me toca mucho, no me sale muy bien la idea de estar como en un padrón. Estoy siempre buscando cambiar. Yo empecé mi carrera con 25 años, como ya un poco vieja, para el rol de estudiar canto en una perspectiva colonialista, pero era inevitable para mí, ya estaba trabajando con música como cantante, con bandas, con agrupaciones, y entonces empecé a estudiar, a dedicarme a los estudios con más profesionalismo y a trabajar tanto como docente de canto como como cantante en la noche, en espacios. Y en este camino descubrí que lo que más me gustaba era la función de las dos cosas. Entonces, tanto el trabajo de creatividad cuando se está componiendo, como el trabajo de creatividad en una clase, en una aula. O sea, me gusta mucho compartir con la gente, cantar con la gente más que para la gente. Y así que empecé, yo tengo 2 discos ya grabados de música autoral. El primer yo lancé en 2005, cuando estaba empezando en Brasil este rol de las cantautoras, igual como soy de una generación un poco pionera en esto para la industria independiente, pero con muchas comillas, porque si vamos a mirar la historia de la industria brasileña vamos a encontrar ahí muchas voces silenciadas. Pero creo que en este inicio del siglo XXI las voces empezaron a ocupar espacios cada vez más importantes y visibles, principalmente en la industria. Entonces yo me identifico con una generación de muchas mujeres cantautoras que están ahí hasta hoy como cantando, pero después yo percibí que para mí lo más interesante era trabajar un poco, no tanto con la industria o en la industria, pero y eso como
creo que fue en 2013 cuando fiz mi primer viaje para Latinoamérica, que fue a Uruguay en un fórum de educación musical del cual soy parte, que es FLADEM, que es Fórum Latinoamericano de Educación Musical. Esto me cambió totalmente, como yo empecé a primero mirar hacia adentro, como volver las espaldas para el Atlántico y mirar las cordilleras. Y ahí empezar a trazar rutas. Yo llegué hasta México y bueno, así voy, caminando con talleres y con conciertos interactivos, que es lo que más me gusta hacer. O sea, mis talleres son totalmente experienciales y experimentales, de voz y creatividad, y mucho la gente ahí se suma para estar en el concierto, donde empiezo a compartir mis canciones, pero invitando a la gente a tocar. No importa si son músicos, si no son, entonces llevo un montón de instrumentos y ahí los voy compartiendo y invitando a la gente a subir al escenario, haciendo algunas dinámicas de condición para que puedan sumarse, como romper un poco la pared. Y eso también tiene que ver un poco con la vida que llevo acá, porque soy parte de una comunidad urbana que hace más de 10 años hemos cuestionado un poco la vida burguesa de pequeños espacios cerrados y pensando que además para vivir bien podemos compartir con más gente y tener una calidad de vida mejor. Y este espacio donde vivo es igual un espacio cultural donde como recibimos muchos artistas de diversas partes también de Brasil y de Latinoamérica, como una residencia para hacer conciertos, compartir talleres, pero no solo de música. Como Lila también es parte de esta colectiva que hago parte, pero no es moradora de la casa, pero igual es parte de este proyecto y he contribuido ya un tanto para la existencia de eso y también como un cuestionamiento de las formas de vivir en la ciudad, porque São Paulo es una ciudad gigante y muchas veces se puede perder la identidad en un espacio así, como demasiado de masas. Y así me presento, con mucho gusto de estar acá para poder compartir e intercambiar ideas. En este momento justo estoy para grabar mi tercer álbum y que va a ser un experimento, porque justo quiero grabar sola, yo misma, como un concepto, qué sonido puedo sacar yo de mí misma, usando mis equipos y después buscar parcerías para la finalización. Entonces va a ser algo así que no sé todavía cómo va a salir, pero está me encantando la jornada y la investigación para eso. Y así abro la rueda para que sigamos entonces con la charla. Muchas gracias. Gracias, Rita. Por temas de fuerza mayor, lamentablemente Astrid Nicole no se pudo presentar el día de hoy, pero le dejamos este video donde se estará presentando. Hola, 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 ¿cómo lo están pasando? Quiero introducirme, soy Astrid Nicole, cantante y compositora de Panamá. Estoy súper emocionada, desde aquí es Helsinki, de verdad que el otro lado del mundo, de compartir con ustedes las mujeres y los chicos que también están escuchando y aprendiendo un poquito de cómo son las mujeres en este business de la música y más en Latinoamérica. Así que estoy muy agradecida con los organizadores de este hermoso evento por abrirnos las puertas y poder expresarnos y contar nuestras anécdotas y conocer también muchas mujeres que están en este mismo negocio de la música y explorando y aprendiendo a escuchar nueva música y nuevas fusiones. Eso me encanta muchísimo. Así que quiero comentarles un poquito de mí. Cuando tenía 18 años fue que me di cuenta más o menos que era la música, qué significaba la música para mí. Desde ese entonces no he parado, creo que siempre se me han abierto muchas puertas y poco a poco he estado recogiendo experiencias, que es lo más importante. Estudié en la Academia de Música de Panamá y también estuve en la Universidad de Panamá estudiando música. Me gradué de la Academia de Música y lancé mi primer sencillo en el 2015, llamado Libre, que creo que fue una canción súper importante para mí. Fue mi primera producción desde siempre. Continué haciendo muchas canciones. La verdad que la composición es una cosa que me ha inspirado muchísimo con mis sentimientos y la forma de expresarme y lo que quiero comunicar al momento de hacer mis canciones, que es la manera en que yo siento que me comunico con el público y es lo que me inspira muchísimo, contarles mis historias o contarles mis pensamientos. Es algo que de verdad que no tengo queja con todas las personas que me han seguido en mi carrera también.
De luego me introduje mucho en este mundo de lo que es el teatro musical, que es un mundo súper diferente. De verdad que no les puedo explicar la emoción de recorrer un escenario siendo una persona que no soy yo, un personaje que no soy yo, y cantando canciones de temas emblemáticos como lo que fue El Fantasma de la Ópera. Estuve también en lo que fue Jesucristo y Superestrella, que tiene muchísimas canciones que son icónicas. Fue una experiencia súper bonita. La verdad que el teatro me ha encantado muchísimo. Es un mundo que, si les interesaría explorarlo, de verdad que lo recomiendo muchísimo. Estuve en varios concursos. La verdad es que los concursos me han abierto más la mente a recorrer el escenario de una forma diferente, y porque es una producción, por ejemplo, de televisión, que se trabajan también diferente. Me inspiró también a hacer muchas cosas con este tema, que es un mundo de estar en televisión, de grabación, es unas sensaciones diferentes. Entonces exploré mucho el Karaoke World Championships, que es un concurso de karaoke, pero la verdad que es un concurso de canto internacional. En el 2016 gané la competencia, lo que me hizo muy feliz, y eso me abrió muchas puertas entonces para poder venirme a Helsinki, por ejemplo, a vivir, donde vivo ahorita mismo. Cuando exploré el Karaoke World Championships, también exploré, cuando me mudé a Helsinki, lo que fue La Voz Finlandia. Y este año pasado exploré entonces el All Together Now Suomi, que es un concurso donde hay 100 jurados y cada uno de ellos un punto. Entonces tendría que cantar al frente de ellos y ellos evaluaban si me daban un punto o no. Estos dos concursos, la verdad es que son cosas más que nada para expandirme musicalmente, expandirme como artista, que es lo más importante, que es recoger experiencias y conocer personas que están en el mismo ámbito que tú. Así que me ha encantado muchísimo estar en esos concursos. Actualmente estoy haciendo mucho de mi música. Quiero dar la noticia de que estoy firmada con el management de Seal Global, empezando desde hoy. Así que estoy muy emocionada y esto es una noticia que acaba de salir, así que se los quería comentar a ustedes. Y bueno, nada, aquí estoy dándole mi música. Pueden encontrarme en Spotify, pueden encontrarme en YouTube. He estado haciendo muchos videitos y muchas cosas relativas de covers y de mi música también al mismo tiempo. Así que espero que se vayan a ver, a explorar un poquito, a ver lo que estoy haciendo. Unas cositas ahí bien diferentes, pero dándole con todo. Gracias por tenerme, de verdad estoy súper agradecida y espero que la sigan pasando y escuchen todas estas hermosas historias de estas chicas súper talentosas de Panamá y Brasil. Bien, ahora sí empieza el conversatorio. Después de esta introducción, tengo una primera pregunta que dice así: ¿qué ha sido lo más difícil de enfrentar en la escena musical? ¿Sienten que ha habido algún tipo de rivalidad o favoritismo por ciertos artistas en Brasil? Buena pregunta para empezar un conversatorio, ¿no? Mira, voy a empezar a contestar entonces, después paso la palabra a mi compañera Rita. Yo creo que sí, igual yo siento que hay una tendencia a favoritar ciertos tipos de personas, como en una panela. Aquí le decimos panela, pero es como una olla, es como una burbuja. O sea, se eligen determinadas artistas, porque estamos hablando del circuito femenino, ¿no? Entonces, se eligen determinadas artistas que son consideradas las artistas del momento, y hay una supervalorización de esas artistas, hay una iconización. En Brasil tenemos mucho esa cultura de la iconización, el rey de eso, la reina de aquello y la princesa de ello, de aquello. Entonces se pone la persona así como en un pedestal y se queda ahí como esa iconización de la imagen de las personas, y hasta una saturación de esa imagen, ¿no? Entonces eso pasa mientras toda la diversidad, todas las otras centenas de mujeres que son artistas también, a veces tiene más dificultad de cómo penetrar, perforar esta burbuja. Eso sí pasa, eso es verdad. Pero acá en Brasil tenemos algo muy bueno que se llama el SESC, que es el Servicio Social del Comercio, que es una red
de centros culturales gigantes que hay por todo Brasil. Hay como más de 200 sucursales. Solo acá en Sao Paulo hay como 56 más o menos sucursales, que son centros culturales que tienen muchas actividades de muchas cosas, tiene hasta dentista, tiene cosas de deporte, pero la parte cultural es muy bien estructurada y está enfocada en hacer circular todo el circuito de artistas independientes que necesitan espacio. O sea, ellos no están muy preocupados si la persona es muy pop, va a llenar las butacas de todos. No, ellos están más preocupados en que la agrupación sea buena, que tenga un buen propósito, que tenga una buena investigación y todo. Entonces, eso nos ayuda mucho acá en Brasil. Yo sé que algunos países compañeros no tienen ese tipo de respaldo, ¿no? Pero hay otras iniciativas también. Acá en Brasil, esa iniciativa yo quiero llamar la atención porque es una iniciativa que hace toda la diferencia del circuito cultural y musical brasileño, así como de una, porque abre espacio para mucha gente que necesita. Y es una institución que recurrentemente sufre ataques del gobierno federal, porque es una institución público-privada que vive, o sea, subsiste por cuenta de los impuestos del sector del comercio. Entonces sufre un montón de ataques de todo, pero todavía siguen ahí firmes apoyando la cultura brasileña. Entonces, hay un aporte para tu pregunta. No sé si mi compañera Rita tiene alguna concepción diferente, una colaboración. Diferente no, pienso que sí, creo que lo que me gustaría aportar un poco es que hay distintos espacios, ¿no? Entonces, claro que para los espacios de la mass media, de la cultura más industrial mismo de masas, hay favoritismos porque esta industria necesita dinero. Entonces, claro que van a apostar primero en las cosas que van a vender. Y si tú tienes la suerte de que su música está en el gusto de la gente, que el productor que está ahora haciendo plata gusta de su manera de cantar o de componer y que estás en el rol como esto que Mayra habló, como en un círculo que la gente ahí te conoces, como, entonces como es la suerte, con comillas igualmente, pero si estás en este contexto, o igual, muchos artistas igual son producidos exclusivamente para determinadas, para formar determinados productos. Entonces creo que esta es una situación. Pero hay otra situación que es la situación que se llama acá mucho de la escena independiente, que yo no pienso como, creo que independiente es el término que usamos, no es tan adecuado, yo diría que dependemos siempre de estarmos, ¿no?, conectados en los espacios. Pero esta escena es más abierta, vive de los vehículos de media que no son tan masificados, circula mucho más en las redes y que hay también muchas camadas. Yo pienso que primero soy optimista, entonces reconozco que hay espacio para todas desde que sepamos dónde está nuestro camino, pero para desvelar este camino, que es un tema, ¿no? Porque no es tan abierto, todavía no está así como a las puertas, ¿no? Hay que luchar, que trabajar, que luchar incluso contra mucha dominación, incluso contra no sé, pero estar ahí relacionada con esta industria que un poco define los gustos. O sea, yo pienso que una dificultad de enfrentar en el escenario, en la escena, es que hay una industria que dice que en Brasil ahora solo se escucha una forma de hacer música pop que es como Anitta, pero yo no tengo ninguna identidad con la música de Anitta, no es buena ni mala para mí, pero no me identifico. Y como artista no tengo ganas de hacer algo similar porque esto es lo que está ocupando los espacios más consolidados. Entonces, creo que desde ahí hay un lugar de la creatividad igual, además del SESC que cada vez menos tiene condiciones de aportar, porque son muchos artistas y cada vez más el gobierno está, como ahí Mayra bien habló, como sacando los derechos, los espacios, los aportes, ¿no? Como Brasil hace 10 años era otra situación, que hoy, ¿no? Hoy vivimos una catástrofe, hay que decir que lo que tenemos acá es un problema
y no una presidencia. Entonces, un problema muy serio incluso, ¿no? Como mucho más que eso. Igual no, la política, todo tiene también que ver, ¿no? Como en esto de ser cantautora en un espacio, en un momento donde la crisis es muy grande. Y por otro, yo siento también, para terminar, me habla como una presencia cada vez más intensa en los medios de la producción cultural en Brasil, de mujeres trans, de mujeres negras, y que esto es muy lindo, esto me encanta, me mueve por dentro escuchar voces que fueron mucho más silenciadas como en el espacio no solo mediático y que están ahí ocupando con resistencia, con arte, con una habla súper interesante. Entonces también ahora creo que hay mucho que aprender con estas voces y con estos caminos. Yo hablé un poco de Anita, pero igual es una música que de una manera o de otra también influencia a muchos artistas que están haciendo mucha música interesante y combatiendo el sistema a través de su arte. Yo llegué con la bandera. Total. Bueno, claro, voy a aprovechar que mencionaste el tema de la catástrofe, que es un tema aparte, ¿no? Un temazo que, bueno, atraviesa todo lo que vamos a hablar, de hecho. Pero hablando un poco de ese contexto catastrófico de la pandemia, a mí me gustaría que ustedes pudieran hacer como un paralelismo entre las dificultades que encontraron, que se enfrentó en ese momento, ¿no? de pandemia, y cuáles son las soluciones que cada una encontró para superar estas dificultades. ¿Será que pueden comentar algo en ese sentido? Bueno, sí, en mi caso, pues cuando la pandemia, todo se paralizó, fue como que nadie sabía qué iba a pasar, nos vamos a quedar encerrados, y pues eso fue lo que pasó, nos quedamos encerrados por mucho tiempo, y los artistas, porque estábamos acostumbrados a estar en la calle tocando o haciendo eventos, los músicos, los artistas sufrieron muchísimo este encerramiento, tuvimos que reinventarnos, en teoría tuvimos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, nos volvimos muchísimo más tecnológicos. Creo que una de las cosas que influenciaron bastante o que afectó, creo que fueron las presentaciones, que ahí entonces tuvimos que, como quien dice, recurrir a los live que siempre estuvieron, pero uno no era de tocar mucho esa onda de hacer live o de conectarse mucho con el público de una manera virtual. Así que creo que, digamos que fue una de las cosas que tuvimos que rehacer o reinventarnos. Inclusive también pues para poder hacer un video musical, ¿cómo hacías un video musical cuando a veces contabas con la ayuda de otras personas que se dedicaban más a este tema? Nos tocó, o sea, te lo digo por mi experiencia, editar video, hacer fotografía, tuve que volverme polifacética, tuve que volver a aprender un montón de cosas que estaban fuera de mi alcance y me tocó, digamos que en ese encerramiento puedo decir que en verdad crecí y experimenté muchas cosas que me ayudaron ahora a quizás a visualizar también la carrera musical de uno. A veces uno está con la guitarra tocando y haciendo eventos y actividades, pero también creo que el enfoque de las cosas pueden que, como en la cotidianidad, no tengas como, digamos, un plan de mercadeo, no tengas quizás a veces una estrategia de poder, digamos que, de cómo, a dónde quiero que mi carrera vaya. Entonces, esto también se planteó mucho en la pandemia para mí, en lo personal. Ahí fue donde, digamos que reestructuré todo el concepto y todo lo que quería representar como artista. Sí fue difícil porque pues tuvimos que adaptarnos a estas maneras virtuales, pero creo que en cierta parte creo que ha sido una ventaja porque pues podemos decir que gracias a eso estamos ahora nosotras conectadas a través de este medio y conociéndonos y estamos conociendo a muchas personas así. Ese es mi punto de vista. Bien interesante lo que habla Jake, porque es la misma línea. De hecho, a manera de traer a recuerdo cómo fue todo esto de, ok, ustedes van a estar en cuarentena, y fue como,
qué? Porque en realidad en Panamá veíamos esta situación de la pandemia como un asunto bien lejos. Recuerdo que en este caso, en las redes, los memes estaban bombardeando y que sí, que no sé qué, que cuando el COVID llega a Panamá y no sé qué, pero era una cosa que se veía como lejana. Era una cosa que no estábamos concibiendo de que, oye, puede llegar. Y estábamos felices de la vida cuando de pronto se anuncian las noticias que todo el mundo en cuarentenado, la gente entró en pánico literalmente. La gente no quería salir para ningún lugar y es obvio, la población estaba en shock cuando salía la gente, en este caso a los supermercados, a los lugares, veías a la gente, qué sé yo, casi forrados todos, con un montón de cosas encima, con caretas, con no sé qué, o sea, era un completo pánico cuando llega en este caso el COVID y fue un impacto súper fuerte, porque vuelvo y repito, era una cosa que tal vez como población estábamos viendo como eso no pasa en Panamá, porque Panamá en realidad hay muchas cosas que no llegan acá, que se han dado tal vez en otros lugares, pero Panamá siempre ha sido como un país de chévere, todo está pretty, ¿no? Y como el panameño es bien salsoso y le gustan las situaciones, muy feliz el panameño, era una cosa como, oh, bien despreocupados en base a esa línea, hasta que llega y se paraliza completamente el país. Recuerdo, de hecho, que ese año, iniciando en el 2020, mi agrupación tuvo su primer concierto formal. De hecho, habíamos sacado nuestro EP en el año 2018, estábamos reorganizando todo para entonces hacer una gira y teníamos todo ordenado. Íbamos a hacer una gira en el país, bueno, estábamos ordenándonos, todo chévere, hicimos el primer concierto acá en mi provincia, Colón, en febrero. Luego ya, si no me equivoco, creo que fue en marzo, si no me equivoco, Jake, no me dejes mentir, Sí, que fue en entonces marzo. ya, sí, nos cierran. Y es como, ok, se acaba de caer todo, ¿qué vamos a hacer? Teníamos todo una estructura, todo un trabajo para realizar, teníamos en este caso próximos temas también a lanzar y fue como, rayos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Es súper triste después, ay, que no sé qué, que esto es un retraso, ¿no? Y yo creo que eso a todos los músicos nos pasó, ¿no? Y como dice Jack, la gente está acostumbrada a trabajar en la calle, con los toques, con esto, la parte virtual era una cosa que no se tocaba para nada. De hecho, no se tomaban en cuenta de que las clases virtuales, era como que, en serio, las clases virtuales funcionan, en serio, las cosas virtuales son funcionales. Era como una cosa de, no, aquí lo presencial es lo válido, pero es como dice Jay, nos tocó reinventarnos, pero de una manera brutal. De hecho, los festivales, tuvimos la oportunidad, de hecho, yo sé que acá en Panamá también, bueno, ¿y qué se va a hacer? Hay que hacer algo, hay que tener exposición de los artistas, y hubo un festival que se crea, de hecho, desde la escena acá panameña, de la música alternativa, que se llamaba Quédate en Casa Fest. Y fue el primer festival que se lleva aquí en Panamá, donde tenemos el honor de participar, pero la pregunta entonces eran, y las dudas y los miedos que nos asaltaban, ¿cómo vamos a hacer una buena presentación ahora? Estamos haciendo las cosas con uñas y dientes. Yo en casa, bueno, el teléfono, ¿y qué más? Ya no tenía en este caso las otras cosas, porque es como decía Jack, cuando se hacían trabajos, pues fulano, por favor, necesitamos tal cosa, llégate con todo tu equipo, vamos a grabar, vamos no sé qué, fulano, cada quien en su área, la parte audiovisual, no sé qué, nosotros vamos a disparar y vamos a tocar. Eso es lo que vamos a hacer, pero ahorita, con todo este asunto, es como, bueno, a reinventarse. Si no te querías meter con las redes sociales, o te metes en las redes sociales, o si no te querías meter con el asunto y el feeling del Zoom, olvídate, porque si no, no ibas a avanzar. Era todo un mundo nuevo, eran un montón de miedo, era un montón de, ¿ahora qué voy a hacer? De hecho, les comento que
yo estuve trabajando, bueno, de hecho estoy ahorita mismo, mi contrato, yo trabajo con una universidad aquí en Panamá, donde doy clases, y mi contrato está ahorita mismo suspendido. Y yo dije, ay Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? La manera de ingreso, bueno, el gobierno establece esta cuestión del bono solidario, donde en este caso se ayuda a la población con ciertas cosas, pero en realidad haciendo uso son situaciones de que sí es un aporte, pero seamos sinceros, no es una situación que solventa para todas las necesidades y cubrir la canasta básica familiar. Y si tienes una casa donde tienes tres chicos, o tienes 5 chiquillos en una casa, ¿cómo los vas a alimentar? Con un bono, en este caso, al principio eran 80 balboas y luego 120. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Los músicos en casa, ¿y ahora qué hacemos? La plata se supone que estaba en la calle. Pánico, corremos de un lado al otro. Ok, reinvéntate. Y también me pasó, yo tenía estaba un poco reacia a dar clases virtuales, porque yo digo, ay, no, no puede ser, a mí no me gusta esto de estar en virtual, los chicos no me van a entender, ¿cómo es eso que si le estoy explicando algo en el piano o con la guitarra? Yo por lo general soy de las profes que me gusta, ven acá pelado o pelada, agárrame aquí, agarra la guitarra, pon las manos así, no, ven, yo te agarro los dedos, agarra la postura, ponte recto. ¿Cómo hago? ¿Cómo tengo el contacto con mis estudiantes? ¿Cómo toco a estos chicos? ¿Cómo le digo a las chicas, ok, ponte recto, canta acá, presiona acá? ¿Cómo lo hago si no puedo tocarlos? O sea, era una explosión en mi cabeza, pero tuve la oportunidad de trabajar en este caso, luego me contacta en este caso una academia de una amiga, me dice, Karina, ¿qué estás haciendo ahorita? Yo era full con mis cuestiones, mis composiciones, maravilloso. Pero luego entro a esto y digo, con un miedo, dije, bueno, vamos a trabajar, pues, vamos a hacerlo. Y me animo y comienzo a dar clases. Y se fue el miedo. Fue como, ok, no es tan difícil, no es tan malo. Wow, me gusta. Y comencé a atender niños chiquitos, 3, 4 años. Y yo decía, oh, wow. Y mantener la energía, porque con niños hay que trabajar con energía. Decía, bueno, se fueron abriendo las puertas, me animé, comencé entonces, me hice un curso donde comencé entonces a brindar, ya después que termino de trabajar acá, dice, porque yo tenía igualmente planeado hacerlo, pero esto me animó mucho más, fue como un impulso como que, bueno, dale, pues estaba de que me tiro o no me tiro, eso fue como un pan, vaya Karina, hazlo. Y cuando me lanzo a hacerlo, vi en realidad que dentro de las plataformas virtuales en realidad se me fue todos los prejuicios, la idea de que no, que la gente no aprende. Y la gente lo dice, la gente dice, he aprendido un montón. Tenía estudiantes aquí en Panamá, no solamente de mi provincia, Colón, sino desde de provincias del interior de Panamá, de la capital, de ciertos lugares, y digo, pero esto es increíble, esto es maravilloso, fantástico. La virtualidad es maravilloso, ha abierto puertas y así comencé a trabajar. Entonces, la reinvención, el miedo que te inicia y luego qué cosas vas a hacer, pero es lanzarse. Y cuando la gente te ve lanzarte, entonces comienza a preguntar, oye, ¿y qué tal? Y dice, no, pero es que lánzate, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo dinero, hazlo. Y la gente también se animaba. Entonces yo siento que eso pasó mucho en ese sentido de que comenzamos a trabajar, en el caso de quienes somos docentes, mucho a través de la parte virtual para poder sobrevivir en ese ambiente, ¿no? En ese sentido. Y bueno, en la parte de la composición, del oficio de hacer canciones y todo, siento que ha sido un espacio para reinventar, para ver la vida también desde otro punto. Entonces ha sido toda una experiencia de mucho aprendizaje. Entonces finalizo con eso. Sí, y es verdad, definitivamente que nos tocó, nos tuvimos que adaptar y vencimos ese temor, ¿no? Creo que a las finales creo que todo es para aprender. Tarde o temprano el objetivo de estar vivo es aprender. Chicas, quiero saber qué ventajas y desventajas han tenido ustedes como artistas en este tiempo de pandemia. Ahora cuéntenme sus experiencias.
Claro, bueno, yo creo que ventajas, es que podemos decir como ventaja, o sea, no quedó otra opción sino que reinventarse, ¿no? Pero yo creo que uno de los puntos interesantes en ese contexto ha sido la oportunidad de profundizar procesos creativos, ¿no? Profundizar y bucear, de hecho, ¿no? En esos procesos. Ampliar la relación con el proceso creativo, porque en esta vida de artista, etcétera, que nosotras hacemos un poco de todo, a veces nos falta tiempo justamente de profundizar en nuestro motor, lo que justamente es de la matriz de nuestro arte. Entonces yo creo que la oportunidad de poder entrar en esos procesos de manera un poco más profunda y duradera ha sido muy interesante. Por ejemplo, en el empiezo de la pandemia, cuando se cancelaron todos los shows, todos los proyectos y todo, tanto de mi trabajo como artista, como mis trabajos con Conexión Latina. Bueno, nos quedamos en un limbo, ¿no? En un limbo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que se puede hacer en ese momento? Entonces yo como artista pude empezar a mirar hacia otros lados, ¿no? Entonces, el espectáculo Multimedia Ritualística que ha nacido este año, de 2021, ha sido una culminación de todo un año y medio prácticamente de proceso de pandemia. Entonces, cuando yo hablo de un espectáculo terapéutico que se utiliza de la poesía, del audiovisual, de la performance, del teatro, de la música, etc., fue porque yo he pasado un año y algo creando ese espectáculo. Entonces yo no podría hacerlo de otra manera, en otra situación, en otro contexto que no fuera un contexto de la pandemia, un contexto de cuarentena. Y además también estoy totalmente identificada con ustedes en ese sentido de reinventarse, de aprender aptitudes nuevas, en el sentido de que yo también aprendí a filmar, a fotografiar, a hacer edición desde mi teléfono. Yo hice un curso online, yo nunca pensé que yo fuera capaz de hacer un curso online sola en mi casa. Yo también soy bruja tamborera, aquí tiene mis tambores, y yo hice un curso online de tambor chamánico que yo hacía en vivo. Y yo pensé, ¿cómo yo voy a hacer una vivencia de tambor si es totalmente presencial? Tambor es vibración, tambor es energía, entonces tiene que ser presencial sí o sí. Entonces yo pasé como algunos meses explotando la cabeza para entender cómo yo podría transformar esas vivencias presenciales en algo virtual. Y bueno, todo se puede hacer, todo se puede. Y entonces yo hice un curso online de iniciación en el tambor chamánico y ha sido súper, súper interesante todo el proceso de aprender las nuevas herramientas, aprender que sí es posible trabajar con la herramienta virtual, que tiene sus lados positivos y sus lados contra, como todo en la vida. Entonces yo hice varios círculos de tambores chamánicos con la gente y claro que perdemos con el tema de la cercanía, de la energía, de la vibración, pero nosotros ganamos con el hecho de que muchas personas de varias partes de Brasil, por ejemplo, pudieron estar presentes, personas incluso de otras partes del mundo, de Latinoamérica. Entonces, eso es impagable. Hay siempre lados positivos y negativos y tenemos que mirarlo de esta manera, yo creo. Entonces, bueno, un poco eso en ese sentido, mi proceso. Para mí, bueno, personalmente, primero como retornar a Brasil, porque no estaba aquí. Yo estaba con una vida toda planeada para viajar por Latinoamérica. Estaba en México. Yo llego a México el 10 de marzo, que fue cuando fue decretada la pandemia. Y ahí, bueno, todo se suspende, así no sabemos. Entonces, como es un mes de no sabemos, que me quedé allá, un poco esperando, mirando, observando qué era eso que estaba pasando, porque igual no sabía qué era una pandemia, nunca he vivido nada así. Entonces, tal vez lo primero es como una mirada, ¿no? Como abierta y atenta para lo que es, lo que pasa. Y primero solo vi desventaja, porque no tengo un buen equipo. Trabajo con voz, trabajo presencial, mis conciertos eran interactivos, mis talleres con personas presenciales en lugares donde estaban viajando. Mi plan, trabajar viajando por Latinoamérica
con apoyos de instituciones como un poco autónoma, produciendo a mí misma, ¿sí? O sea, nada. Por otro lado, pienso que por tener tantas conexiones y caminos abiertos, no fue muy difícil para mí hacer el puente, la transposición para el ambiente virtual y seguir conectada, porque ya utilizaba las redes para conectarme. Por ejemplo, si quiero planear un viaje a México sin las redes sociales, no sería nada. Entonces ya venía ahí trabajando en este rol como muy conectada a conocer personas y no es tanto una promoción del trabajo, pero conocer personas y mirar dónde puedo relacionarme, aprender e intercambiar, porque hay mucho de esto en el trabajo. Y esto poco a poco fui retomando, aprendiendo a mover las herramientas y pensar creativamente cómo manejar este espacio, siguiendo un poco. Veo más desventajas que ventajas porque el sonido es peor, porque llega con delay, porque no se escucha bien, porque es duro, porque no puedo mirar el cuerpo, no puedo abrazar, apapachar ni nada. Pero igual sigo conectando con personas muy increíbles y haciendo encuentros muy significativos y que tienen mucho que ver en sostener la energía para cuando todo eso se terminar, estarmos listas para asumir los espacios que van a estar ahí desocupados, porque lo que miro es que está se generando una serie de colapsos, por ejemplo, para los propios trabajadores de las artes que no son solo los músicos. Y yo misma tengo una suerte de ser educadora y de vivir de mi trabajo de educadora. No vivo de mi música artística, vivo de la combinación de las dos cosas. Pero lo que vive exclusivamente de su trabajo como artista o los que están apoyando como los técnicos de luz, los ingenieros de sonido, escenografía, figurino y todo un rol de personas que están alrededor porque miran una persona de artista y ella que hace todo, pero para unos sí, pero no para todos. Entonces hay mucha gente ahí involucrada que en este momento de pandemia se ha como quedado muy malo, incluso mental y afectivamente, no solo de salud, además de los que murieron, ¿no? Porque también eso, mucha gente, hemos perdido mucha gente, no solo los grandes artistas, pero personas muy cercanas y queridas. Entonces, como es un momento un poco duro, claro que siempre sacamos los aprendizajes de esto y para seguirnos vivas. Y entonces también pienso que si tengo esta fuerza de estar viva y tengo como privilegios por mi condición social o por mis elecciones en la vida combinadas y también por ser blanca, porque esto hace una diferencia. En Brasil mucho, en Latinoamérica igual, como siento. Infelizmente no compactúo con esto, pero reconozco. Tengo que estar lista para abrir espacios, para seguir en la lucha y para cuando todo esto terminar, estar lista para hacer los cambios, seguir haciendo, o como no hay que parar, ¿no? Hay que seguir. Entonces vengo mucho movida por esto, sí, ¿no? Por seguir, por hacer, por conectar, por encontrar, por generar espacios de conexión verdaderas, de escucha y de sonar juntas, aunque en esta pantalla y todo. Bueno, voy a aprovechar ese, entonces, como tenemos poco tiempo, yo voy a saltar algunas preguntas y bueno, si quieren comentar así como complemento, rápidamente, así como si identifican alguna otra dificultad que las artistas, que más allá de la pandemia, que las artistas tienen al lanzarse a emprender en la carrera de la música, pero eso como algo puntual, un complemento. A mí me gustaría como pasar directamente a una pregunta que yo quiero mucho que podamos, que ustedes puedan contestar hoy aquí, que es hablando un poco de la música panameña, ¿no? Entonces, saber un poco qué tipo de música que ustedes consideran representativa de la identidad panameña. O sea, si pueden dar ejemplos de ritmos, géneros, artistas que llevan esa representatividad en su obra. Me gustaría saber mucho de eso. Sí, claro que sí. Mira, de hecho, respondiendo a esa pregunta, ¿qué es lo poco difícil? Que el país es un poco pequeño, la población de nosotros es bastante limitada. Panamá tiene 4 millones de habitantes,
Entonces, a la hora de emprender una carrera como artistas, hay que también saber qué género vas a hacer, por lo menos en Panamá, viéndolo desde ese punto de vista, porque pues yo hice, digamos que nosotras hemos hecho lo que nos gusta y creo que eso es lo importante, ¿no? Hacer lo que a ti te gusta. Pero teniendo un país tan pequeño, con gustos bastante específicos, porque vamos a ser sinceros, sí, el folclore es uno de los géneros sobresalientes de Panamá, lo que es la salsa, los ritmos latinos, es una de las cosas bien predominantes de Panamá, pero sobre todo lo que es el reggae. Panamá es un país donde el reggae, pues hay mucha historia, ¿no? Que han salido muchos artistas de aquí y ahora pues el reggaetón o la música urbana, que ahora es considerada como pop, es lo que está más predominante en el país. Y entonces es un reto, sí es un reto porque te das cuenta de que, wow, ¿qué hago? ¿Hago lo que me gusta o hago lo que está de moda, como pasa en el país de ustedes? Y también lo otro es que los espacios son muy limitados. Aquí en Panamá hay muy pocos lugares donde tú puedes ir o hacer una propuesta de que, bueno, yo quiero tocar mi música, pero ¿qué tú tocas? Literal te tratan así. ¿Qué tú tocas? Bueno, música de eso de cantautor como que más o menos, no sé, bueno, si me tiras un par de covers de otros artistas. Esa es la realidad que se vive aquí y hay que decirla. Y nos toca, a veces, o sea, nos toca tener que interpretar música a otros artistas para poder también presentar tu música y cubrir como un límite, ¿no? Pues bueno, voy a entrar allí porque, bueno, me están diciendo que sí, pero también tengo que cumplir las expectativas de la voz popular, ¿no? O decir, de lo que se consume. Y yo siento que, pues sí, o sea, hay muchos géneros, inclusive, pues Panamá tiene una riqueza grandísima a nivel musical, empezando, pues, los españoles vinieron acá y con su música nos implantaron el folclore, que es el folclore que nosotros tenemos, que es una combinación de español con negro también, porque cuando los negros vinieron también, ellos hicieron lo suyo y con sus tambores prendieron el rancho, como se puede decir, y hay muchos géneros aquí, hay mucha riqueza, tanto como el jazz, como el folclore. Y bueno, ahora actualmente lo que de verdad está controlando la escena musical es el género urbano. Como ese es mi punto de vista, es un poco difícil por el hecho de que somos tan poquitos y que lo que se consume no es lo que realmente, digamos, nosotras como cantautoras hacemos, o sea, hacemos algo diferente porque pues nosotras tenemos otros gustos, pero a las finales también, cuando empiezas en esta carrera, te tienes que plantear qué es lo que quieres. Si quieres ser original o como tú como artista o quieres hacer algo para la gente también, ¿no? Y entonces tienes que irte por esa línea. Me ha tocado ver artistas que empezaron haciendo jazz y ahora están haciendo reggaetón, así, o están haciendo un género urbano que no es su identidad, pero lo están haciendo porque es lo que se consume en el país. Esa es mi perspectiva, mi punto que pues te podría decir con respecto a tu pregunta. Claro, yendo en la línea de Jake, mire, Panamá, por ser precisamente ese país de transición, ¿sí? Que une esas masas, como es conocido Panamá como puente, aquí en Panamá hay de todo, tenemos de acá, de allá, todo converge en este caso en Panamá, ¿no? Entonces la influencia de la música, por lo general aquí en Panamá, es increíble la cantidad en este caso de música que también se consume de afuera. Entonces, por lo menos, por poner un ejemplo, acá en música, no sé si llamarle directamente género, pero acá en Panamá en cierta época y aún se consume y se disfruta muchísimo, es la música, el haitiano, que nosotros conocemos como haitiano, ¿ya? Y es una cosa que la gente disfruta bárbaro, ¿sí? La salsa, de hecho, la misma música típica panameña, en este caso, pues, que es, por decirlo así, la cumbia nuestra acá, ¿no? Que es algo también que es muy disfrutada por la gente, pero es como decía Jack, en el caso nuestro, estamos optando por esa música de cantautor. Por lo general, aquí, bueno, Jack también es bien experimental en lo que hace, mi agrupación también lo que hace es que la base de nuestra música son esos ritmos panameños, ¿no? Entonces mezclarlo, nos vamos mucho en la línea del world music, así que es como decimos nosotros, un arroz con mango bien bueno, porque eso es lo que es Panamá. Panamá consume fuertemente el género urbano,
pero también te consume fuertemente salsa, te consume fuertemente vallenato. Tú te subes a los transportes colectivos de la música de Colombia y tú escuchas constantemente, facilito, ida y vuelta, vallenato, en este caso en los colectivos, en los autobuses. Entonces, Panamá consume mucha música, en este caso de afuera, consume lo suyo. Por lo general también en nuestro género urbano tenemos íconos bien particulares, bien pintorescos nuestros, que ellos son un boom aquí, y cuando se suben a los escenarios la gente está, ¿ya? Y son cosas que en realidad al panameño le gusta mucho, porque el panameño es muy salsoso, ¿no? El panameño es rumbero. Eso, el panameño es feliz, ¿sí? El panameño es bien rumbero. Eso. Entonces, en el caso del tipo de música que hacemos Jack y mi persona, aplica más bien a escenarios culturales que son bastante reducidos aquí en Panamá. En el sentido de, ok, hay un festival específico de tal cosa, bueno, yo creo que, yo sé que Jack no me va a dejar mentir, bueno, Jack y Kaomi cabe tal vez en esta línea. Pero gracias a Dios hemos tenido la dicha y la suerte de que nuestra música ha gustado cuando la gente la ha escuchado, porque tiene esos elementos panameños que la gente dice, ok, aquí está diferente, pero hay algo que yo reconozco y que lo hago mío y que siento mío. Y la música panameña es muy rítmica, es muy rítmica, muy cálida. Como dijo Jake, tenemos influencia de la música, de los tambores, de África, de la música afroantillana, de toda la mezcolanza que en realidad tenemos aquí. Entonces, para darte esa, y también para ilustrar al público de qué cosas pasan en Panamá, Panamá consume mucha música variada. De hecho, también cuando llega la música de Brasil acá, que pegan ciertas cuestiones, la gente está, por lo menos esa canción de... que pegó muchísimo hace muchos años, que fue también un boom. Así vos me mata. La gente estaba, ¿no? Entonces, el panameño consume lo que considera que es bueno, que es rico, que es sabrosón, que le produce fiesta. Eso más bien es la línea del panameño, para darte un poquito de esa línea de la alegría y de la característica del panameño. Es así, somos fiesteros, vamos a aceptar, y de hecho creo que esa es una de las cosas también que nos identifica como panameños, que tenemos como esa personalidad como alegórica. Y tú la tienes, Karina, no lo niegues. Bien, quiero hacerle unas consultas, chicas, otra preguntita para ya ir cerrando ya una de las dos últimas que quiero hacerle. Sabemos que Brasil tiene mujeres muy hermosas y que también la mujer también es un poco explotada en ese aspecto. Cuéntenme ustedes si ustedes como cantautoras se han visto en la necesidad de explotar su cuerpo o su belleza para atraer más público. Sí, mira, yo creo que la mujer latina en general todavía es como muy cobrada de corresponder a un estereotipo de sensualidad, ¿no? De la belleza física, y eso es muy explorado comercialmente acá en Brasil, en toda Latinoamérica también, pero bueno, hablando aquí del contexto brasileño, eso es súper explorado, el cuerpo femenino todavía, pero principalmente en algunos géneros musicales más específicos como el sertanejo, la samba, el funk, el hip hop también. O sea, la verdad que muchos más géneros musicales. El pop, a veces, a su vez, más o menos, en la música alternativa ya encontramos algunas brechas, pero en general el cuerpo de la mujer sí es muy explorado todavía, en el sentido de esperar que ese cuerpo corresponda a un estereotipo padronizado de belleza, de sensualidad, de sexualidad, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, todavía eso es un reto, todavía es un desafío para nosotras, y yo creo que nosotras como mujeres en la música que estamos ocupando ese espacio, tenemos que justamente ocupar ese espacio con mucha conciencia. Eso no significa no ser sensual, no ser sexual. Nosotros tenemos que ser lo que queramos ser, pero hacerlo con responsabilidad y con conciencia. Saber que ese espacio que estamos ocupando, tenemos dos opciones: o simplemente reproducir el padrón, o también poder crear nuevas alternativas para este cuerpo, para este ser mujer, ¿no? Para esa imagen de mujer.
Entonces, eso tiene que ver también con la edad. Ayer en nuestro conversatorio con las chicas estábamos hablando un poco de eso, hablamos un poco del padrón estético femenino, como eso es un desafío para las mujeres en la música, y también hablamos de la edad, porque eso también es otro punto. Las mujeres que tienen más de 40, 50 años ya tienen más dificultades de cerrar contratos, de circular y todo, porque ya no están en el patrón de la jovialidad y de la belleza que es consumida en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esos son algunos puntos que tienen que estar en la pauta de nuestro debate diariamente, porque solo nosotras, o sea, si nosotras hablamos sobre eso, si nosotras reinventamos nuestra postura delante del escenario, delante del público, yo creo que la única manera que tenemos para cambiar ese escenario extremadamente injusto y extremadamente consumista frente a la imagen de la mujer. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tal vez que pueda dar de aporte es como parte de la conciencia hacer lo que es verdadero para su arte junto, ¿no? Entonces, como pienso que la relación del cuerpo con la voz es, bueno, voz es cuerpo, para mí antes más nada, entonces está ahí, no está tanto en la belleza, pero claro que a los padrones. Y hay esta cuestión de la exploración comercial e hipersexualizada totalmente, invertida del cuerpo femenino, del cuerpo de las mujeres negras acá en Brasil, como símbolos de la sexualidad en el carnaval. Todo esto es mucho cruel porque nos saca el derecho de expresarnos corporalmente, incluso maldice una sexualidad, una sensualidad, nos torna como a veces prisioneras de eso o también víctimas de abusos, de acosos y de cosas mucho peores, de violencia. Entonces, es muy complicado. Igual tengo una perspectiva que es no juzgar a una mujer, porque no sabemos qué tipo de opresión pasa a una mujer por tener que usar su cuerpo de una manera o de otra. Y hay niveles de conciencia, ¿no? Que personas distintas, conciencias distintas, no una es mejor ni peor, pero son distintas. Entonces, sin la charla, no sabemos cómo, pero estoy totalmente de acuerdo con que Lila ha aportado. Es esencial lo que ella ha dicho justo ahora para mí. Bueno, ya que estamos ahí también, está tan buena ese conversatorio, esa charla, podría seguir como algunas horas más, ¿cierto? Hay tanto que hablar todavía. Solo ese tema que acabamos de entrar, yo creo que da como para 2, 3 conversatorios mínimos. Pero bueno, ya empezando también a ir para las últimas preguntas, a mí me gustaría saber si ustedes sienten que efectivamente hay espacios de circulación para la diversidad sonora latinoamericana en el mercado musical panameño. Y bueno, a pesar de las dificultades que ustedes comentaron por ser un espacio pequeño y por tener ahí una vertiente musical muy, muy específica de la música más caliente, más sabrosa, más alegre y todo, pero ustedes sienten que hay un espacio de circulación de la diversidad latinoamericana. ¿Y cómo es eso con la música brasileña? O sea, ¿cómo es la relación de Panamá con la música brasileña también? Como son dos preguntas en una. Para más allá de Michel Teló, ¿no? Perdón. Tranquila. Mira, bueno, sí hay una corriente, sí se puede decir, porque creo que los artistas independientes hasta cierto punto nos conocemos la mayoría, sabemos de nosotros mismos, de nuestra existencia, y creo que sí hay una corriente en donde nosotros hacemos estas propuestas. O sea, lo que pasa es que al nosotros unirnos, se crean festivales, se crean eventos que usualmente son creados por nosotros mismos como artistas independientes. Nosotros creamos esas corrientes, por así decirlo. Puedo comentarte que aparte bueno, no como país, también ya ahora con esto de la virtualidad y todo esto del internet, creo que ahora los artistas están mirando mucho hacia afuera también. Puedo decirlo que ya no es como limitarse de que, bueno, estoy en Panamá, pero ahora tienes las redes sociales y eso también te ayuda mucho y te potencia a quizás empujar, ¿no? Digamos, tu carrera. Es bueno que sí te conozcan en el país, pero
sí está un poco limitado. No quiero ser pesimista, pero se ha abierto mucho los espacios. Como eran muchos años atrás, era un poquito más cerrado todavía, ahora ha crecido bastante. El Ministerio de Cultura está apoyando bastante el CERTV, la televisión. Se está viendo cambios, sí se está viendo cambios positivos. Y con respecto a la parte musical de Brasil, te soy muy honesta, yo siempre he conocido el bossa nova, es un género que pues que he estado muy arraigado y que he escuchado, y también gracias al jazz, pues fue un género que yo, digamos, exploré, pero fue porque lo estudié y porque me metí en una academia a estudiar, pero decirte así, bueno, esta Karina mencionó que hay canciones que sí han pegado, han venido canciones de afuera de Brasil que sí han pegado aquí en Panamá, pero no es algo que se, digamos, como que se presenta mucho, aparte del género del bossa nova, que es un género que sí puedo mencionar como un género que se utiliza mucho aquí en Panamá. Muchos intérpretes, muchos músicos hacen muchos trabajos con el género del bossa. En mi experiencia, lo que yo he podido observar y ver, eso es lo que te podría comentar, ¿no? No sé si Karina, ¿qué opinas? Bien interesante esa pregunta, ¿no? Bueno, por lo menos para retomar lo de, en este caso, los espacios y todo lo demás, es como dice Jake, la verdad es que no podemos decir de que no ha existido un avance porque definitivamente sí lo ha habido, pero la verdad es que es reducido, ¿ya? Y es como decía Jake, los mismos artistas, como artistas nosotros independientes, hemos tenido que crear muchas veces, porque a veces no se ha mirado a esa parte, ¿no? Entonces hay cosas como muy específicas donde puedes ir a disfrutar, un ejemplo, de música latinoamericana o de músicas de otras áreas, pero son lugares y organizaciones como específicas, ¿no? Que tratan el tema del world music, o que existe algo, que tal vez en algún hotel se haya hecho un evento de música específica, o que tal vez viene un artista X de X género que no lo consume la mayoría de la población, pero que tú sabes que vas a tener de repente un público que no va a ser el bonche, pero por lo menos vas a tener a un público que va a atender a ese artista, pero no es la masa, no es la mayoría. Entonces, eso se ha trabajado directamente del artista independiente, más que nada, porque no se ha propiciado directamente como de parte de algún empuje por parte de otras, porque no es algo que directamente vende, no sé si me explico en ese sentido, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido como que propiciar nosotros mismos ciertas cosas para el consumo de la música latinoamericana, de géneros que es, en ese sentido, un poco como no está acostumbrado directamente a la población. Como dije anteriormente, en Panamá se consume mucho más lo que está de moda, lo que está pegado a nivel mundial. Si eso no ha pasado, si no ha pasado el boom a nivel mundial, es algo extraño que tal vez llegue algo que a la gente, es interesante, qué lindo, qué bonito, pero ya, lo consumen unos cuantos porque hay personas específicas, les encantó y lo comienzan a consumir, quedan enamoradas, y esas son la gente que comienza a llegar a este tipo de eventos o presentaciones o conciertos, y ese grupito reducido, ¿no? Con respecto a la música brasileña, es como estaba diciendo Jack, pues el bossa es algo que en realidad ese saborcito siempre llama al panameño, la samba, que es algo que a la gente le gusta, lo que escuche donde suene. Es más, aquí en Panamá hay lo que se conocen como, ay Dios, se me va el nombre. Lo que pasa en los carnavales, Jake, tráeme a memoria esto, las comparsas. La gente utiliza mucho las comparsas y literal, ves ese entonces tienes a la gente con este tipo de situaciones, y la verdad es que sí se ve mucho en ese sentido, ese saborcito como de Brasil, es como esa cuestión de la parte de la samba, ese sabor. Por lo menos aquí en mi provincia, Colón, muchos años de tradiciones con lo que era el carnaval. De hecho, había una comparsa que se llamaba los brasileños, y ellos salían con su, ¿cómo se llama? Con su batucada y la cuestión,
pero era algo que se veía más en momentos, un ejemplo, en la hora de hacer deporte, tú escuchas esta alegría, ¿no? Y yo siento que en esa parte tenemos influencia de Brasil, lo puedo decir con propiedad, ¿no? En ese sentido, de que esa influencia de, no sé qué, no sé cuánto, no sabemos directamente qué tanto se asemeje, pero sí sabemos que en realidad lo que ha venido en ese sentido es eso lo ves en los fútbol, eso lo ves, ¿cómo se llama? En actividades de carnaval. Y cuando la gente quiere, como dijo Jake, prende el rancho, agarran y sacan sus tambores y comienzan a tocar con esto. Y ves a la gente muy feliz con sus sombreros, no sé qué. En el carnaval se ve mucho las chicas, por lo menos lo que pasa con sus desfiles de carnaval con las chicas con su ropa todas espectaculares, no sé qué, muy similar a lo que pasa en este caso en Brasil de cómo se visten las chicas, ¿no? Entonces yo siento que en esa parte ha habido influencias de Brasil, así que bueno, si están por acá, cuando pase todas estas cosas, en un tiempo de Brasil, vayan al interior del país y van a ver qué cosas es lo que se forman con esto y cada ladito tiene su característica personal, así que podrían hacer ustedes como, ok, esto me suena, ok, esto está como mezclado, pero puede ser que hay en algo de Brasil en realidad. Erika, me dejaste tan contente de saber que nuestra conexión va mucho más allá de nossa, así você me mata, de nuestra parte de Michel Teló y de la, ¿cómo se llama? La Erika. Despacito. Es la única conexión que yo había visto de verdad acontecer entre Brasil y Panamá, o sea, qué bueno que tenemos mucho más que eso, ¿no? Para descubrir, estamos descubriéndonos también, ¿no? Claro, ya sabes que estás invitada y Rita también. En la primera oportunidad, en la primera oportunidad. Eso. Bien, bueno, para ya ir, voy a hacer la última pregunta, voy a cortar alguna que había por allí como para ir ya cerrando. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren dar o cuál es el compromiso que ustedes tienen en la escena musical como representantes? Mira, yo voy a pedir que mi compañera Rita conteste esa pregunta antes y ahí yo contesto en la secuencia para que ya podamos cerrar nuestra parte aquí desde Brasil. Entonces, si puedes comentar, Rita. Vale. Bueno, esta pregunta sí me movió un montón porque como representante de qué, lo primero, pero pienso que como representante de un tipo de cantautoras que están ahí buscando espacios no tan masivos en la música, que están buscando otros caminos, yo pienso que estoy así me refiriendo, donde me identifico ahorita. Igual yo pienso que el compromiso es con el arte, con el hacer, con la experiencia, con los procesos, con cantar, con su cuerpo, con su integridad artística, creativa, con la fuerza, con el sueño, con la verdad, con nuestra verdad. Creo que antes de más nada, pero esto creo que para todo lo que hacemos, para cualquier cosa, ¿no? Primero, y que el camino es hacia adentro. Porque mientras tú miras afuera de ti, hay muchas opciones y se pierde y ya no sabes más quién eres. Entonces creo que el camino verdadero es mirarse con qué te conectas verdaderamente, encontrar estos espacios porque afuera se abre. Pero si miras mucho afuera no estás mucho en ningún lugar. Entonces pienso que mi mensaje mucho eso, no es fácil. Tampoco es un espacio que está súper abierto, como estamos abriendo. Siento en esta charla que la escena de cantautoras acá en Brasil es mucho más consolidada. Yo puedo citar aquí como una centena de nombres así de primas y de mujeres cantautoras que tienen público, que se encuentran, que tienen movidas. Yo misma ya participé de una serie de festivales donde la mujer es compositora de género y música como en mi trayectoria. Y sí es un espacio de resistencia que está creciendo cada vez más acá y que en estos intercambios también conocer un poco las cosas que están
que estamos haciendo acá y ustedes ahí, todo se puede generar. Y siento que la escena ahí en Panamá me parece un poco emergente, o sea, está empezando a crecer y tomar un cuerpo y una visibilidad más amplia. Entonces, que es un momento muy especial también de intercambio y de traer todos estas percepciones y contenidos. Así que está muy interesante. Yo podría quedarme acá escuchando mucho más, mucho, mucho más. Pero paso ahí la palabra a Mai. Gracias. Gracias, Rita. Me encantó lo que mencionaste y estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que un mensaje que a mí me gusta, yo me quedé como pensando cuál mensaje dejar, así como después de una charla tan rica, ¿no? Tan potente como esa. Y yo creo que mi mensaje estaba más conectado con el oficio del arte, el oficio del artista, porque nosotras somos artistas, nos reconocemos y nos ponemos como artistas. ¿Y qué es el arte? El arte, yo creo que el arte es transgresión por naturaleza. Entonces, el arte que reproduce y que mantiene el status quo de las cosas no es arte, es pastiche, es copia, es reproducción. Entonces, nosotros como creadoras, como cantantes, compositoras y artistas creadoras, de hecho, yo creo que nosotras debemos así como mirar con responsabilidad ese espacio que ocupamos cuando estamos en un escenario, cuando estamos en un lugar de destaque, porque nosotras también somos influenciadoras, ¿no? Nosotras también estamos dejando ahí como un legado para las futuras generaciones, ¿cierto? Nosotras influenciamos el contexto actual, pero también estamos dejando ahí como un legado para las generaciones que están por venir. Y yo creo que eso es una cosa muy importante de se pensar. Entonces, ¿cuál es el legado que queremos dejar para las generaciones? ¿Cuál es la diferencia que queremos hacer, ¿no? En la música y en el arte de manera más global? Entonces, yo creo que son las respuestas para esas preguntas que yo creo que tiene que ser como el norte de nuestro camino en la música, de nuestro camino en el arte, ¿no? Entonces, ¿cómo que yo puedo contribuir efectivamente para el desarrollo de la industria de la música? ¿Cómo que yo puedo hacerlo? Y no nos quedemos simplemente alimentando su mera reproducción, porque nosotros no nos vemos frente a esa situación de manera muy recurrente, de tener que ponerse como para alimentar la mera reproducción de la industria, porque tengo que pagar las cuentas, porque tengo que vender a mis discos, porque tengo que participar de un festival. Entonces uno empieza como a encajarse en esas cajitas que ya están establecidas, que ya están hechas para que nosotras ahí como entramos, pero no entremos en esas cajitas, porque si no, no vamos a estar dejando un legado para las futuras generaciones. Puedes preguntar para cualquier artista como que ya es consolidado, ya tiene destaque en la música y todo. Van a preguntar cuáles son sus principales influencias. Violeta Parra, Víctor Jara, Mercedes Sosa, qué sé yo, cuántas, ahora no me viene, bueno, tiene un montón, pero ahora no me viene tantas así, pero bueno, son personas que, ¿qué hicieron esas personas? Ellas justamente han sido personas que transgredieron, que hicieron su música desde lo más profundo de lo que ellas creían. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo si queremos transformar la industria de la música. Y nosotros como cantautoras tenemos esta responsabilidad, esta militancia de no entrar en esas cajitas, porque somos nosotras que somos las propulsoras de la industria creativa, porque las personas que simplemente reproducen los roles no están contribuyendo para la transformación de la industria, están simplemente alimentando la reproducción. Nosotras, artistas creadoras, cantautoras, nosotras somos el activo propulsivo de toda esa industria. Entonces, tenemos que fortalecernos, tenemos que unirnos justamente para que podamos juntas tener más fuerza de transformar esa industria. Estamos juntas, mujeres, eso. Y bueno, creo que con esto podemos dar por sentado este conversatorio que fue hermoso. Chicas, ha sido todo un placer conocerlas, haber conectado, haber tenido esta experiencia y poder aprender. He aprendido muchísimo, muchísimo, no se crean. A pesar de la distancia que tengamos o de los países en el que nos encontremos, creo que
nos conectamos y sabemos qué es este sentimiento y este sentir de ser una cantautora. Y de verdad que es algo que amo y que amamos, sé que lo hacemos siempre, siempre empezando desde adentro, desde nosotras mismas. De verdad ha sido una experiencia fabulosa haber compartido con ustedes. Un gusto, Lila May, Rita María y Karina Castillo. De verdad estoy sumamente feliz de haber participado de esto. Y pues exhortamos a las personas que han estado viendo acá que sigan el encuentro, este primer encuentro, que todavía son muchos más días. Les mando un saludo y un fuerte abrazo desde Panamá. Gracias, Jackie. Gracias, Karina. Gracias, Yajaira. Gracias, chicas. La verdad, tremendo conversatorio. Qué rico. Yo me lo he disfrutado muchísimo. Acá estaba tras bastidores, pues, afirmando todas las cosas que comentaban y creo que han hecho reflexiones muy interesantes que luego vamos a sacar un poco y vamos a compartir de manera individual porque creo que es muy rico todo lo que aportaron. Y de hecho, quiero, bueno, agradecerle a Jet Gamboa, a Karina Castillo, a Astrid Nicole por parte de Panamá, con quienes he tenido la oportunidad de trabajar con algunas. En el caso de Jet no hemos trabajado directamente, pero sí nos hemos vinculado por relaciones con artistas y es alguien a quien también admiro muchísimo y que tengo de por ahí una historia que contar posteriormente con Jet, que ha sido la razón por la que he admirado su trabajo, igual con Astrid, igual que con Karina. Y en el caso de Lila y Rita María, la verdad, ha sido un honor tenerlas a ustedes de invitadas en este primer encuentro y quiero aprovechar este momento como para nombrarlas a ambas embajadoras del encuentro Min Latam y esperamos el próximo año nos permitan las condiciones poder hacer este encuentro de manera presencial y tenerlas en Panamá. Vamos a hacer todo lo posible para que eso se dé, porque sí creo que es importante que comencemos a crear esos intercambios culturales y también tener la oportunidad de hacer alguna gestión donde podamos llevar también a nuestras cantautoras panameñas a Brasil y poder hacer cosas a futuro. Así que eso ya es un compromiso que vamos a adquirir para comenzar a trabajar. Así que mira, mis felicitaciones por este conversatorio y a todos los que nos han seguido. Muchísimas gracias por creer en la mujer, en la música y en su territorio. Nos vamos a ver el lunes con un conversatorio sobre mujeres en la música y vamos a tener ahí de invitada sumando a otros países. Se va a sumar Bolivia por parte de Conectadas, va a estar su Obando acompañándonos, pero también se va a sumar México, se va a sumar Argentina, se va a sumar Perú en este conversatorio, Uruguay va a también estar presente, Colombia. Así que hay mucho más que sigue dentro del encuentro y les pido no se pierdan la programación. Es muy fácil. Entren a www.minlatam.atrapandosueños. Ahora se los dejo igual aquí en el chat de conversación y síganos en las redes sociales como @minlatam. No se pierdan todo lo que tenemos en el encuentro. Estamos hasta el día 7 de agosto. Con esto me despido. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.